es el Cordero de Dios, santo es el que resucitó. Muy buenos días, saludamos a todos los oyentes, a todos los hermanos del Ministerio Cristiano Vida de Dios y también a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos a través del canal de YouTube. Saludamos en este domingo 30 de mayo del año 2021 a todos los hijos de Dios que puedan escuchar la palabra. El mensaje que Dios tiene para el día de hoy lo he denominado el necesario soplo del Espíritu de Dios. Y la lectura bíblica se encuentra en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el texto base con el cual Dios nos va a bendecir a través de su palabra el día de hoy. Como introducción a este mensaje, vamos a hablar del necesario soplo del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo, después de la resurrección, estando con sus discípulos, en algún momento le dice: recibid el Espíritu Santo. Y él mismo sopló un espíritu de vida y que le dio vida a los discípulos. Ese mismo aliento de vida que en el inicio, en el Génesis, sopló sobre la nariz de Adán. Esto está en Génesis capítulo 2, verso 7. Y que le dio vida al alma. Y ese fue alma viviente. Ese mismo Santo Espíritu sopló sobre la vida de los apóstoles y trajo vida a su espíritu. Y este es el mismo espíritu que Jesucristo le conversa a Nicodemo. Cuando conversando con Nicodemo, cuando se acercó a preguntarle, él le dice una palabra que le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una linda forma que Jesucristo le habló y le dijo que el Espíritu Santo se movía en forma soberana, en forma misteriosa, y el Espíritu Santo tiene una forma de actuar. En este caso se mostró como un viento vivificador, como un aire vivificador. A veces puede ser como una delicada brisa, en otras veces puede ser un viento recio, como ocurrió en Hechos capítulo 2, versículo 2. Dice que estaban todos unánimes juntos y sopló un viento recio y que cayó sobre todos los que estaban ahí sentados. El viento recio, el viento fuerte, nosotros lo podemos comparar acá en Chile como aquel viento que le llaman el viento puelche. La gente del sur lo conoce. El viento puelche es ese viento que arrasa con todo, saca la basura de las calles, bota aquello que no está firme, barre el polvo, sacude todo lo que está a su alrededor, incluso a las personas las puede botar. Así también el Espíritu Santo de Dios hace una obra de limpieza en nuestras vidas. Así actúa. Y todo aquello que no está sujeto a Cristo, lo saca lejos, lo lleva. Toda basura es quitada, toda impureza es barrida. Por eso se habla del viento recio del Espíritu Santo. Y es muy sanador para el alma. Es muy sanador para el alma que el creyente que recibe esta obra, esta operación del Espíritu Santo, este viento recio que comienza a soplar sobre él. Pero así como es un viento recio que limpia, que saca la basura, que retira el polvo, que sacude, que estremece en nuestras vidas, asimismo el Espíritu Santo puede ser una brisa suave y apacible. Y esto lo vemos cuando está el profeta Elías
después de haber peleado en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, Elías se va a una cueva y allí el Espíritu Santo se manifestó en una brisa suave y apacible. ¿Por qué? Porque Elías se encontraba desanimado, se encontraba triste, se encontraba deprimido. Entonces vino sobre él el Espíritu Santo sobre un alma que estaba turbada, que estaba agitada. Entonces el Espíritu Santo vino como algo suave, un silbo suave y apacible. Qué maravilloso es siempre entender y comprender cómo se mueve el Espíritu de Dios en el hombre, en la mujer. El soplo del Espíritu Santo necesario en nuestras vidas. También podemos verlo en el libro del profeta Ezequiel. Usted conoce el valle de los huesos secos. Hay una linda enseñanza en el valle de los huesos secos que dice que se sintió un estruendo, se sintió un terremoto y comenzaron a unirse los huesos, hueso con hueso, tendones con tendones, músculos. Después dice que creció sobre ellos piel, salió sobre ellos carne, pero estaban muertos. Hasta que el profeta Ezequiel sopló y soltó la palabra de Dios y soltó la palabra profética, entonces entró en ellos espíritu de vida. Entonces ellos estuvieron sobre sus pies y vivieron, dice la Biblia. Entonces ocurre así también muchas veces en los ambientes cristianos. Encontramos muchas expresiones de naturaleza, de la carne. Hay mucha naturaleza adámica, por así decirlo, pero no hay vida espiritual. Entonces, también quería yo explicar esto de lo necesario, como dice el mensaje, la necesidad del soplo del Espíritu Santo en este tiempo en nuestras vidas. Y quise dar estos 3 ejemplos bíblicos para que reconociéramos, entendiéramos lo que es el viento recio del Espíritu Santo, la brisa suave y apacible, y también cuando el Espíritu Santo de Dios es necesario, es imperioso que el Espíritu sople en nosotros, en los huesos secos. Y lo que provoca vida en los huesos secos es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está en cada palabra, en cada enseñanza que aparece de la Sagrada Escritura, en cada principio, en cada doctrina. Si usted y yo nos dedicamos a entender, a comprender, a estudiar la palabra, entonces nosotros vamos a tener vida, como este valle de huesos secos vamos a cobrar vida, porque el espíritu vivificador tiene que entrar en el hombre. Por eso que hay una gran diferencia entre lo que es aquel cristiano mediocre y aquel cristiano vivo en el Espíritu. Actualmente encontramos mucha mediocridad a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el espíritu de vida, el espíritu vivificante no ha entrado al corazón. Bueno, saliendo ya de la introducción, quiero entrar al desarrollo del mensaje para enseñarle que las batallas de su vida diaria, que las batallas de su cotidianeidad en este tiempo se ganan con la fuerza de Dios. Se ganan con el Espíritu Santo de Dios. Y en este texto bíblico que hemos leído, se le habla a Zorobabel. Históricamente, Zorobabel y Josué eran 2 sacerdotes del tiempo israelita. Y estos 2 sacerdotes mantuvieron vivos sus corazones, mantuvieron la palabra en sus corazones y recibieron una orden de parte de Dios. Y la orden era reedificar la casa de Dios. La orden era reedificar la casa. Esto está en el libro de Ageo, capítulo 1, en el verso 8. Pero con el paso del tiempo, las prioridades del pueblo israelita en esa época, y quiero enseñarlo para la actualidad, las prioridades para los cristianos han cambiado. Las prioridades son otras hoy. Entonces, algunas personas, no todas, algunas personas han cambiado sus prioridades, se han transformado en personas egoístas, en personas indiferentes y que solamente están preocupados por sus propias comodidades, por sus propias vidas. Se han encerrado en sus hogares, se han encerrado en sus mundos, se han encerrado en sus vidas.
Y se han olvidado de Jehová, Dios de los ejércitos. Se han olvidado de estudiar la palabra de Dios. Se han olvidado de mantener el culto al Dios vivo. Se han olvidado de mantener el culto a Jehová, el Dios de los ejércitos. Y esto sucede porque hemos dejado a un lado la adoración. Hemos dejado a un lado el escudriñar la palabra de Dios. Hoy, en este tiempo, en esta generación, estamos viviendo un tiempo difícil. Efectivamente, estamos viviendo un tiempo muy difícil en nuestra nación y en el mundo entero. Usted puede ver violencia. Usted puede ver muchas reacciones en cuanto a los vicios del ser humano. Encontramos a otros golpeando y matando a niños, matando a adolescentes. Hay corrupción, hay destrucción en las familias, familias divididas, desintegradas, divididas. Se han perdido los valores morales y espirituales y los corazones están llenos de avaricia y de frialdad espiritual. Esto ocurre en el mundo, pero lo más triste es constatar que esta realidad está entrando a las iglesias, porque la tibieza y la apatía está ingresando al cuerpo de Cristo. Está ingresando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y la iglesia es llamada a ser luz, la iglesia es llamada a ser sal. Ese es nuestro llamado. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo tenemos que ser portadores de la verdad y de un mensaje que pueda cambiar las vidas. Esa es la tarea de la iglesia de Jesucristo. De llevar un mensaje, ser embajadores de Cristo y llevar un mensaje que transforme una vida que está sin esperanza a alguien que está caído. Pero la iglesia ha ido enfriándose. Como le decía, muchos se han encerrado en sus mundos, en sus hogares, en sus realidades, y no son capaces de mantener el culto a Jehová, el Dios de los ejércitos. Incluso algunos están abandonados sus congregaciones donde han sido formados, sus pastores que les han predicado la palabra. ¿Por qué? Porque debemos entender que una iglesia, que un hombre de Dios, una mujer de Dios, puede ser levantado, puede ser levantada solamente mediante el Santo Espíritu de Dios, como lo explicaba en este soplo del Espíritu Santo. Es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, es cierto que estamos en tiempos de pandemia. Este virus ha transformado la vida de millones de personas en el mundo entero. Este virus tan pequeño ha venido a destruir, ha venido a matar a muchos millones de personas. Los cambios siguen y siguen. Cada día un cambio, cada día una mutación, cada día algo nuevo en el ámbito sanitario. Y muchos esperan vivir que se acabe pronto la pandemia, que se acabe pronto la pandemia. Pero no podemos predecir cuánto va a durar y qué consecuencias va a tener para todo. Leía por ahí en una noticia que unos pueblos paganos echaron fuera a todos sus monos de yeso, a todos sus dioses, porque no los protegieron. En la India estaban lanzando afuera y quebrando sus dioses, porque no sentían la protección, porque supuestamente los dioses los habían abandonado. Entonces, nosotros los cristianos vivimos un evangelio diferente y vivimos con una esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que si partimos de esta tierra, nosotros tenemos un mundo aún mejor que está por venir. Mientras vivamos, disfrutamos la plenitud de la presencia de Dios, y si nos toca partir, esperamos un mundo mejor. Pero quiero concentrarme en el riesgo que puede estar viviendo usted en su casa, que puede estar viviendo usted como hermano de iglesia, de alejarse de la comunión de Dios, de la comunión de la iglesia y de la comunión de sus hermanos y de su pastor. Si bien es cierto, la salvación usted la recibió en algún momento determinado de su vida, espero que así sea, y quien no
debe aceptar a Cristo en su corazón, pero otra cosa diferente es servir a Dios y serle fiel. La salvación se recibe una sola vez, pero el Espíritu Santo nos llama a vivir constantemente, día a día, en una relación personal con Él. Y esta relación personal de la que vamos a conversar implica oración, implica una búsqueda en la oración, implica estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, porque ahí está la vida del hombre, ahí está la vida de la mujer, ahí encontramos nosotros vigor a nuestros huesos, dice. Ahí encontramos la vida del espíritu y la vida del físico también. Tenemos que aprender a compartir nuestra fe y creer en las promesas de Dios. Muchas personas parten muy bien, tienen una buena partida, pero cuando comienzan a caminar en la iglesia, cuando comienzan a caminar en el evangelio, cuando vienen dificultades como pandemias, como plagas, como dificultades, ahí es donde se da a conocer si ese hombre está plantado en Cristo o no está plantado en Cristo. Porque no podemos cambiar, no podemos tener un cambio en nosotros, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser como cristianos, a pesar de la pandemia. Lo único que nos ha impedido la pandemia es reunirnos a adorar al Señor congregacionalmente. Pero usted sigue siendo iglesia. Y usted sigue teniendo pastor, sigue teniendo hermanos, sigue teniendo familia, sigue teniendo personas a su alrededor con las cuales usted debe mantenerse orando, leyendo la Biblia y no dejar nunca el congregarse. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? ¿Está leyendo su Biblia? ¿Está usted leyendo su Biblia? ¿O está orando menos y leyendo menos de lo que solía hacer? Ahora está haciendo a lo mejor una oración rápida en el camino al trabajo, en el camino a las actividades, una oración rapidito, eso es todo lo que hacemos. O quizás está haciendo oraciones entre comillas urgentes, aquellas oraciones urgentes cuando hay una necesidad, cuando algo me aflige, entonces hago una oración. No, la iglesia sigue siendo iglesia. Y si las cosas realmente han empeorado en su vida cristiana, lo más probable es que usted haya dejado de asistir y preocuparse de su iglesia. Si bien es cierto, no nos podemos reunir, pero la preocupación por la iglesia debe permanecer. Debemos mantener el ministerio donde te congrega. Debemos preocuparnos de nuestros lugares de culto, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de los pastores. Debemos preocuparnos de los que están enfermos, de los que están pasando necesidad. Y eso es lo que a veces nos olvidamos. Y ya quizás el mundo espiritual ya no le parece, quizás ya las cosas ya no son tan reales como antes. Entonces significa que se está alejando de Dios. Y alejarnos de Dios es peligroso, porque podemos seguir en actividad, y de hecho muchos siguen en actividad. Quizás no se han estancado, pero siguen en actividad, pero no en la dirección que corresponde. Es la actividad laboral, es la actividad familiar, pero no es la actividad del culto a Dios y de mantenernos en las actividades que yo le decía. En el valle de los huesos secos, lo que dio vida fue el espíritu vivificador que ingresó a ese hombre, a esa mujer, a ese ejército, grande en extremo, como dice su palabra. Por eso es que la enseñanza que yo quiero darle hoy es a través de la palabra de Hebreos capítulo 2, del verso 1 al 4, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, con más diligencia, con más prontitud, con más rapidez, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eso dice la palabra de Dios en Hebreo.
Es necesario que con diligencia nos preocupemos. Es necesario que usted se contacte con su pastor y le diga: pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿A quién hay que ayudar? ¿Cómo podemos ser más diligentes en esto? ¿Cómo podemos ser más diligentes en lo otro? Asistir, apoyar. También el estar pendientes de ser enseñados por la palabra del Señor. El tener hambre y sed de recibir que una palabra: pastor, enséñanos. Porque de lo contrario estamos descuidando nuestra vida espiritual. Y es fácil alejarse de Dios, porque no requiere ningún esfuerzo. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que alejarse de Dios y alejarse de la iglesia y de las actividades eclesiásticas es fácil? No requiere ningún esfuerzo. Pero mantenerse es distinto, mantenerse es diferente, porque para mantenerse en Cristo, para mantenerse en la iglesia, para mantenerse en las actividades espirituales, hay que poner energía, hay que esforzarse, hay que trabajar. Entonces, descuidarnos de la vida espiritual y descuidarnos de la comunión con el Espíritu Santo es una de las causas principales de lo que está sucediendo hoy en las congregaciones. La salvación es mucho más que confesar a Cristo como su Salvador, es mucho más que un arrepentimiento de una sola vez. El ser hijo de Dios, el ser hija de Dios, el ser cristiano es una experiencia purificadora que dura toda una vida y que se va reafirmando todos los días de nuestras vidas hasta que nos toca partir. El llamado mío es a que no se adormezca espiritualmente, a que no se adormezca, que no bajemos la guardia, que no perdamos el timón, que no nos equivoquemos. Porque a menos que mantengamos el rumbo, vamos a pagar un alto precio. Vamos a tener consecuencias en nuestra vida cristiana. Muchas veces en el ámbito pastoral, ministerial, uno se va dando cuenta cuando las personas comienzan a alejarse de Dios, a alejarse de la iglesia. Porque el hombre, la mujer que se aleja de Dios, que ya no está recibiendo esta influencia vivificadora del Espíritu Santo, comienza a ignorar la voz de la conciencia. Su conciencia le dice, pero la persona la ignora, la racionaliza. Como se dice, se entumece la conciencia, se apartan de la voluntad de Dios, deja de leer la Biblia, deja de tener hambre y sed de las cosas de Dios, deja de estudiarla. ¿Y qué vamos a hacer si es lo único que nos da vida? Es lo único que nos da vida espiritual y vida física. Es lo que nos vivifica, en nuestro alimento diario. Yo siempre he enseñado y he dicho que si el Espíritu Santo de Dios no está conmigo, no puedo avanzar. Si el Espíritu Santo es nuestro respirar. Entonces, yo hago un llamado a que podamos nosotros entender y no alejarnos en los momentos más claves de nuestras vidas, porque Dios siempre tiene un plan. Dios siempre quiere hacer algo de beneficio para nuestras vidas. Pero al alejarnos nosotros empezamos a influir negativamente en los demás. ¿Cómo, pastor, voy a influir negativamente? Claro, un padre de familia que se aleja, que se descarría, comienza a afectar a su esposa, afecta a sus hijos. Ya no está la oración por los alimentos, ya no se hace el culto familiar en la casa. Ya empiezan a entrar otras cosas, vicios al hogar, conversaciones diferentes. Afecta a toda la familia, muchas veces se arrastra inclusive a los hijos, a consecuencias que uno ni siquiera se imagina. Y quiero volver nuevamente al libro de Zacarías, porque mucho se ha hablado en contra del Espíritu Santo a veces. Y dice, no es con espada, no es con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Dobleguémonos, humillémonos, que el Espíritu Santo de Dios doblegue nuestra suficiencia humana y que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestras vidas. Nada puede provocar un cambio en nuestras vidas
ni nuestro trabajo, ni el dinero, ni los estudios, la educación en el ámbito profesional, la organización, nada sirve. Es el Espíritu Santo de Dios. Es solo el soplo del Espíritu Santo de Dios que puede redarguir al mundo. Solo el Espíritu Santo puede convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Solo el Espíritu Santo puede vivificar un alma muerta, como ocurrió en el Valle de los Huesos Secos. Solo el Espíritu Santo puede vivificar y traerla a una vida nueva en Cristo. Y puede revertir el mensaje del Evangelio con un poder enorme para ganar almas. Y yo me dirijo en esta hora a las personas que están escuchando y que están viendo este mensaje y quizás se han sentido de la manera en que yo expliqué hace un rato. ¿Y sabe lo que puedo decirte? Que solo el Espíritu Santo puede venir a consolar cuando tú estás turbado, cuando tú estás lleno de angustias, cuando estás lleno de temores, cuando estás viviendo un estado depresivo, cuando no te puedes levantar de la cama, porque no tienes ganas, cuando has sufrido desilusiones, cuando tus sueños se quebraron. A esas personas puedo decirles que el Espíritu Santo solamente es aliento de vida. Así como el Valle de los Huesos Secos recibieron vida, fue solo el Espíritu vivificador que se metió y trajo vida. Ahí recién lo demás era muerte. La carne para nada aprovecha, solo el Espíritu Santo vivifica. Entonces dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo se meta. Hablemos con Él y mostrémosle nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra enfermedad, lo que estamos viviendo. Entiendo, como decía hace un rato atrás, que estamos viviendo momentos difíciles, pero es el Espíritu Santo, es el único que puede entrar a tu vida. Este poder vivificador del Santo Espíritu de Dios es el que puede entrar a tu vida, lanzada por este profeta Zacarías en ese instante. Y la palabra, que es la profecía perfecta que tiene que entrar, va a aplastar tus enemigos interiores. Es el Espíritu Santo de Dios que va a aplastar a tus enemigos que están luchando en tu interior, en tu mente, en tu corazón, que te están diciendo tantas cosas. Y el Espíritu Santo te va a conducir a la victoria final. Por eso es que yo ruego a Dios en esta hora que Él te bendiga, que Él te guarde, que el Espíritu Santo te aliente, que el Espíritu Santo te venga a dar ánimo. Y que esta semana que se inicie diferente. Que esta semana que está comenzando sea una semana distinta. Porque el Espíritu Santo vivificador, transformador, debe entrar. No podemos quedarnos solamente con lo externo. Por eso al inicio señalaba que fue Jesús que le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve, y si es necesario que venga este viento recio y te sacuda y que te bote todo lo que no sirve, y que de tu interior comience a botar sentimientos, emociones, sensaciones, cosas que no te están bendiciendo en tu vida, deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Y si estás pasando depresiones, desaliento, falta de fuerza, deja que el Espíritu Santo venga como una brisa suave y apacible, este Espíritu misterioso, soberano, que se mueva en ti. Y aquel o aquella que es parte de la iglesia y que ha sentido que se ha alejado, ha sentido que ya no tiene la misma hambre de orar, de leer la palabra del Señor, yo lo invito a que, como en el Valle de los Huesos Secos cobró vida porque el Espíritu vivificador entró, entonces te invito en esta hora para que el Espíritu Santo de Dios te bendiga, te guarde y te aliente, y tengas una semana y una vida desde hoy en adelante diferente. Que Dios te bendiga y este mensaje haya sido de gran bendición a tu vida espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo en esta hora oramos por este mensaje que ha sido enseñanza para tu pueblo. Dios, yo oro en esta hora para que ese soplo bendito de tu Espíritu Santo pueda entrar en esta hora en cada corazón de los que escuchan este mensaje y provoque vida y transformación. Oramos por la iglesia, oramos por el ministerio, desde el pastor de la iglesia hasta el más pequeñito que aún esté siendo engendrado en el vientre.
Bendícenos, Señor. Bendice a mis hermanos de los circuitos, especialmente de los circuitos de San José de Maipo, de Chillán, de Cerrillos, de Melipilla y de allá de la Guada Yumbel. Guarda también al pastor Cornelio y su familia en Estados Unidos, a mi hermano Jaime, Señor, restáurale su físico, levántalo de su enfermedad y guárdalo con su familia. Y toda tu iglesia y todos los que escuchan en este momento, hombres, mujeres que están escuchando esta palabra, sea de gran bendición y puedan levantarse conforme a tu palabra y ser vivificados. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.